Amigas, amigos de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Nos acercamos al Día de la Reforma, el 31 de octubre. Y para conmemorar esta fecha, una vez más, nos hacemos eco de la vida de un ilustre protestante español. Hoy vamos a recordar las andanzas del manchego Juan Calderón Espadero y su contribución a la cultura, la literatura y el progreso de la sociedad española del siglo XIX. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Qué podemos aportar las iglesias evangélicas a la cultura española de hoy? Bien, pues vamos ya a conocer a Juan Calderón Espadero. Juan Calderón nace en 1791 en Villafranca de los Caballeros. Con 15 años, se forma académicamente en el convento franciscano de Alcázar de San Juan, donde después ejercería de sacerdote y profesor. Pero en 1820 se exclaustra y bajo un nuevo gobierno liberal enseña la Constitución de Cádiz en los colegios y la universidad de la localidad. Su compromiso es tan grande que incluso en 1823 las fuerzas reaccionarias de Alcázar de San Juan intentan acabar con su vida y recibe un disparo justamente después de salir de una de estas reuniones, por lo que decide entonces ya exiliarse en primer lugar a Francia y posteriormente al Reino Unido. Desde 2011 la Casa Museo de El Hidalgo, en honor a El Quijote y ubicada en Alcázar, muestra la vida de aquel estamento inferior de la nobleza. El interés por ese trabajo de Cervantes embriaga a Calderón, que en el exilio desarrolla un análisis literario del texto. Tenía un gran conocimiento de la lengua de la época, porque era un avanzado gramático. Juan Calderón lo que hizo fue explanar, interpretar, explicar el texto con arreglo a las costumbres, a la lengua de la época y a las malas interpretaciones que habían hecho sus comentadores. Entendemos que ve reflejado y recogido todo aquello que había tenido que abandonar, que había tenido que dejar atrás por culpa del exilio en la obra del Quijote, en el que están reflejados perfectamente, yo creo, todas las personalidades del planeta, no solo las manchegas, pero sí que recreadas y muy bien descritos los paisajes, las costumbres, la gastronomía y todo lo que es la representación de cómo es nuestra tierra y cómo es nuestra gente. Antes, en el momento de su huida, afronta una etapa de crisis personal, lejos de su tierra, de su gente. Al cruzar la frontera llega a la localidad francesa de Bayona. Allí, al año siguiente, entra en una iglesia evangélica y contacta con el pastor Henry Pitt. Esto realmente trae una gran revolución a su propia vida, porque hasta ese momento Juan Calderón había abandonado el catolicismo romano y había adoptado una serie de principios ateos, pero él no encuentra ninguna satisfacción ni consuelo, incluso llega a considerar en Bayona, aunque de una manera teórica, el suicidarse, y es justamente el consuelo que trae el Evangelio de Cristo Jesús en ese momento lo que salva su vida y lo que constituye de él una nueva persona. El Quijote, catalogado como la primera obra maestra del realismo y la primera novela polifónica de la cultura europea, destaca por su crítica del idealismo del Renacimiento. Paso a paso, Calderón accede a diversas fuentes documentales que encuentra en Europa. El Quijote parece engañosamente simple, ¿no? Pero tiene mucha arquitectura dentro. Cervantes recurre a todo tipo de estrategias narrativas que han estudiado los críticos y de esa manera es considerada como una de las primeras obras clásicas de la literatura universal, sin duda alguna. Con la caída de los liberales y la vuelta del absolutismo, en todo el país se coartan las libertades, incluida la de expresión. Del otro lado de los Pirineos, este escritor testifica de su fe entre los españoles exiliados e impulsa el género autobiográfico en español. De alguna manera él abre el campo de España para que nos podamos expresar libremente y podamos poner de manifiesto todo lo que hay en nuestra conciencia y corazón, y él hace ver realmente con una prosa extraordinaria, precisamente alguien que conocía muy bien el Quijote y estaba imbuido del pensamiento de Cervantes, un estilo llano, sencillo, muy lúcido, lo que es ese evangelio de salvación que tenemos en la persona de Cristo Jesús y que él quería compartir.
habla de su evolución ideológica, de cómo incluso se intentó suicidar en la frontera con Francia, se pasó del ateísmo a creer en Dios otra vez y se convirtió al protestantismo, ¿no? Y luego habla también de los problemas que había entre los liberales emigrados en Londres, en el barrio de Somerstown, y menciona también el ambiente cultural que había en Alcázar de San Juan, prácticamente de guerra civil. En 1842, gracias al gobierno del bando progresista, Calderón regresa a España. Durante 3 años contacta con grupos evangélicos clandestinos y continúa su investigación literaria. Así, comienza a redactar ya su obra Cervantes vindicado en 115 pasajes. Luego vinieron muy famosos críticos, pero él fue el primero que se encuentra en ese rango en Castilla-La Mancha. Su aportación ha sido bastante más importante de lo que se cree, pero a causa de su condición ideológica pues, fue ocultada durante los años del franquismo, incluso en los bibliógrafos locales que no hablan de él. Al mismo tiempo, Juan Calderón, precisamente por ese espíritu evangelizador que tiene, predica el Evangelio en Madrid, hasta que es descubierto por un compañero precisamente que vuelve a poner de manifiesto lo que había sido su vida y tiene que huir. Pero ya hay un deseo de evangelizar en España, que va a ser la última vez que lo va a poder realizar porque tiene que exiliarse finalmente en Londres. Y entonces el contacto que tiene a partir de ese momento es un contacto epistolar, es decir, por medio de cartas, por medio de sus propios escritos. En 2017, Ángel Romera Valero y José Moreno Berrocal publican un libro sobre Juan Calderón con el apoyo del Consejo Evangélico Manchego y la Fundación Pluralismo y Convivencia. En las 2 últimas décadas, los trabajos de ambos autores sacan del olvido a esta figura, junto con otros estudios y el inicio de la edición de sus propios escritos. Realmente es gracias a estos trabajos y luego la publicación en el año 2006 también del Cervantes Vindicado, o el trabajo de Santiago Arroyo de Hombre y Lugares del Pensamiento, una tesela que publica también el Patronato Municipal de Cultura y colaboración también con la Diputación de Ciudad Real, cuando se empieza a conocer aquí en Castilla-La Mancha esta obra. Ahora, en su exilio en Inglaterra, deja atrás una España sin atisbo de libertad religiosa. En sus textos defiende la fe evangélica de la crítica de eruditos católicos y recupera obras de compatriotas protestantes de siglos precedentes que sí circulaban por Europa. Decía que Jaime Balmes no podía pensar con libertad y por tanto no era libre de poder opinar o de poder razonar si no era libre de poderse expresar en España. Así que cualquier cosa que decía pues tenía que llevar ese contrapeso necesariamente. Solo se puede pensar en libertad, él decía. En colaboración con Luis Usoz y Río, él es uno de los que investiga para recuperar estos escritos y poder de nuevo ofrecérselos a la nación española, en los que se pone de manifiesto precisamente cómo la reforma protestante del siglo XVI tuvo notorio arraigo en nuestra nación y hubo muchas personas, como por ejemplo Juan de Valdés o Juan Pérez de Pineda, que manifestaron esa fe en el Señor Jesucristo, en ese Evangelio que se extendía también por el resto de Europa. En la distancia imparte clases de lengua española y avanza en su crítica textual de El Quijote. Después de su publicación, sus descubrimientos se incluirán en las ediciones críticas de este clásico de la literatura universal al servicio de los demás analistas. Ya en su último periodo, ya como profesor de la King's College, revisa lo que va a publicar luego a título póstumo su amigo Luis de Usoz, que es el Cervantes Vindicado en 115 pasajes. Es el originario de lo que es ese cervantismo manchego que hoy en día es tan conocido, pues él es uno de los principales promotores ya en el siglo XIX. Ya en el siglo XXI, su localidad natal le dedica la Casa de Cultura, mientras que en Alcázar ostenta su propia calle.
Intelectual polifacético, redacta también varios estudios gramaticales y colabora con otros biblistas en una traducción del Nuevo Testamento. La gente tenía que saber que Juan Calderón se crió en Alcázar, que Juan Calderón había estudiado también aquí en Alcázar de San Juan, que había empezado a dar sus primeros pasos, y no me refiero a los físicos, sino a los intelectuales. Un hombre que tiene un enorme pensamiento crítico y que para la época no siempre es bien visto, como luego se puede ver por la sucesión de acontecimientos que lo llevan a abandonar su país y en fin, a sufrir algunas circunstancias no muy agradables, pues bien es lógico que nosotros, que los alcazareños, le reconozcamos. Como gramático es muy original, ¿no? El más avanzado gramático de entonces, que era Andrés Bello, tenía teorías muy parecidas a las que él sostenía sobre los pronombres y aporta también novedades sobre los verbos. El escudo y un panel explicativo cuentan hoy la presencia de la Inquisición en Alcázar. La institución que persigue a los protestantes durante siglos queda abolida en 1834, pero otros métodos censurarán al primer periodista evangélico español en castellano. La labor que realiza Calderón desde Londres es una labor que es por medio de sus propias revistas. Él no podía volver a España y por tanto por medio de lo que es el catolicismo neto y también la revista El Libre Examen, él busca que la gente de nuestra nación y también de Hispanoamérica pues pueda conocer lo que es ese evangelio que ha traído esa gran liberación a su propia vida. Esas revistas fortalecen el movimiento evangélico en el país. Finalmente, Calderón fallece en 1854, lejos de su añorada España. Las siguientes generaciones perseverarán y actualmente, y desde hace 40 años, sus sucesores proclaman el Evangelio en libertad. Juan Calderón Espadero hizo una gran contribución a la cultura de la sociedad española. José Pablo, ¿crees que nuestra sociedad hoy necesita muchos hombres como Juan Calderón? Yo diría que necesita muchos hombres y muchas mujeres, en este caso, ¿no? ¿Tú estás dispuesta? Me alegro de que digas eso. Yo estoy dispuesta, sí, claro que sí. Pues la verdad es que yo creo que tú ya estás contribuyendo al avance de las libertades en España de una forma significativa. Desde luego, España necesita a muchas personas como Juan Calderón, no solo por su labor intelectual, también por su coherencia pública, es decir, su honestidad frente a sus amigos, familiares, colegas, autoridades, al identificarse como creyente y como protestante en una sociedad que marginaba, perseguía y repudiaba a los protestantes. Yo creo que hoy hay muchos españoles que se sienten de ideas protestantes, pero no son coherentes, no se atreven a hacerlo público ni a identificarse como evangélicos por temor al que dirán, temor al rechazo social, temor al San Benito. Y es importante que recordemos las palabras de Jesús cuando dijo: pues bien, si alguno se avergüenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga rodeado de su gloria, de la gloria del Padre y de la de los santos ángeles. La coherencia pública es una cualidad de los valientes, es decir, de aquellos que aman más a Jesús que a sí mismos, a su prestigio o a su comodidad. No es la ausencia de temor, es la victoria del amor sobre el temor. España necesita muchos valientes como Calderón. Espero que tú y yo seamos uno de ellos. Pues puedes empezar siendo un valiente leyendo la palabra de Dios. Llámanos y te regalaremos este Evangelio de San Juan al teléfono 91 743 4400. Un regalo de las iglesias evangélicas. Podéis llamarnos al teléfono, repito, 91 743 4400. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, vamos precisamente a sortear el libro de Juan Calderón, escrito por José Moreno Berrocal y Ángel Romera. Necesitamos gente como tú, amigos que se unan a nuestro club para seguir regalando la Biblia y ofrecer ayuda espiritual a nuestra audiencia. Entra en nuestra web, llámanos o mándanos un WhatsApp y te explicaremos cómo hacerlo. Muchas gracias por tu atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.